Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En anteriores podcasts, nuestra invitada nos hablaba muchísimo más sobre qué es tener esa conciencia de finitud que acarrea empezar a hablar y a pensar sobre ello. ¿Qué es la muerte digna? El miedo, la rabia, incluso temas sobre la familia, lo digno que podemos aprender, la escuela primera, nos decía anteriormente. Pero de de estos conceptos, de estos contextos, también hay que hablar del más materialista o el más cercano y en el que probablemente sea una guía para estos momentos en los que pueda que uno esté colapsado o pueda que no, pero puede ser una ruta para que podamos seguir en el orden que queramos para poder llevar al cabo de una manera tranquila. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Hoy, como les decía, tenemos una invitada muy especial. Ustedes ya conocen su voz, ustedes ya conocen mucho más sobre los temas que nos ha hablado aquí en Banca del Parque Radio. Y el tema, o la invitada, primero que todo, ella es Lina Paola Lara Negrete. Hola Hagdi, buenos días a ti y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Qué rico estar aquí en la banca del parque para pensar juntas. Nadie puede pensar a solas y sentarse aquí en la banca del parque lo que permite es precisamente que podamos pensar en compañía. Lina es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología e investigación de la Universidad de los Andes, es formada en perspectiva del transcurso vital, es facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Lina, muchas gracias por sentarte de nuevo en esta banca. Como siempre, nosotros aprendiendo en cada podcast de ti muchísimo más. Ya lo hablábamos fuera de micrófonos, que cada podcast es un tema que hay que escuchar y sacar preguntas. Qué interesante que usted que nos escucha del otro lado, maestro, maestra, hombre, mujer, lo que usted quiera, como usted se defina, pueda entrar en estos temas, ya sea con usted mismo o con usted misma, o con otras personas, porque sí que es interesante preguntarnos qué más sucede. Y han surgido esta semana muchas preguntas también, pero ya hoy nos las viene a responder Lina. ¿Qué es lo más básico que puede tener uno esa lista? O digo, bueno, básico, esa lista que uno podría llegar a tener preparada, o por lo menos tenerla cerquita para llenar, para ese checklist. Me parece muy interesante que empecemos por ahí, por una lista de chequeo. Pues la realidad que tenemos entre manos es que la muerte siempre sorprende y nos sorprende aún más cuando es la muerte de una persona cercana a nuestro corazón, cuando es inesperada, cuando es una muerte repentina, cuando esas cosas pasan y en medio de esos sentimientos de tristeza tan terribles que siempre nos acompañan cuando perdemos a una persona querida, a una persona significativa, pues en realidad lo que les sucede a muchas personas en esa situación es que es necesario realizar varios trámites para poder cerrar ese momento final. Y aquí hemos visto en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, hemos visto con mucha frecuencia que hay una especie como de sensación de estupor, como de shock, como de, cierto, que es como paralizante la noticia de la pérdida, y al mismo tiempo que se está experimentando eso emocionalmente, pues hay una serie de presiones externas para cumplir con una cantidad de trámites y requisitos. Entonces se nos ocurrió idear esta especie como de lista de chequeo, pues para que esa sorpresa no sea un momento desagradable. Además hemos visto que las personas cuando estamos experimentando ese dolor de la pérdida estamos un poco más vulnerables, estamos más en alto riesgo de ser, por ejemplo, estafadas o timadas o de ser utilizadas por personas inescrupulosas
inescrupulosas que están allí como han acecho, y quisiéramos precisamente reducir el riesgo de sufrir una victimización por simplemente estar en un momento de debilidad relacionado con el dolor y con la pérdida que tenemos. Entonces hay unos trámites que hay que hacer en el momento de la muerte de una persona que queremos y hay unos trámites que hay que hacer después de la muerte, y valdría la pena, esto es como el ejercicio para este podcast de hoy, valdría la pena identificar claramente cuál es la información que nos conviene a todas las personas, estemos a punto de morir o no, tener organizada, un poco como para facilitarles a las personas que queremos y nos quieren ese momento en el que todo parece ser caótico y en el que hay tantos requisitos y tantas solicitudes externas. Entonces voy a mencionar 9 puntos específicos sobre información que conviene tener organizada. De nuevo, como ya hemos conversado antes, pero nunca sobra repetirlo, esto no quiere decir que estemos de alguna manera siendo pesimistas o cosas de ese estilo. Al contrario, lo que quiere decir es que reconocemos, tenemos conciencia de la finitud de la vida y por lo tanto, con esa conciencia muy presente, organizamos nuestros papeles, nuestros documentos, nuestras cosas para que luego no haya dificultades en los trámites y en los procedimientos que hay que realizar. Entonces, esa información que nos conviene a todas las personas tener organizada es información que recomendamos recopilar y organizar, ¿sí? Como hay gente súper organizada que tiene carpetas para todos los documentos, algunas otras personas no, pero de algún modo sí debería ser visible para quienes nos quieren y podrían estar con nosotros en un momento de dificultad, saber en dónde encontrar el tipo de documentos que seguramente las autoridades y otras instituciones nos van a requerir en el momento en el que ocurra algo que no quisiéramos o que estamos esperando pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Es mejor decirlo así. Entonces, recopilar y organizar los documentos que voy a mencionar yo a continuación, que pueden ser en original o copia, eso depende del caso. Ojalá hacerle a esa carpetica que armemos un índice, o sea, que diga como en un formato los datos básicos de esos documentos e informar a familiares o personas de confianza, personas significativas, personas cercanas, dónde tenemos anotada esta información y también dónde y cómo la guardamos. ¿Sí? O sea, es como una especie de precaución. Entonces, el primer grupo de documentos son documentos que tienen que ver con la identificación personal. Eso es muy importante tenerlo consignado en algún lugar. El estado civil, por ejemplo, es una recopilación de hechos que ocurren a lo largo del tiempo y que por lo general aparecen en el registro civil. El registro civil de nacimiento es un documento que cuando las notarías son superjuiciosas van actualizando a, por ejemplo, el registro civil del matrimonio, el registro civil del divorcio, etcétera. Es como una especie de mini hoja de vida sobre el estatus civil que tenemos a lo largo del tiempo. Esto varía de país a país y tal vez yo voy a referirme a algunas cosas muy precisas
precisas que ocurren en Colombia, pero en todos los países hay equivalencias. Para las personas que nos están escuchando de fuera de Colombia, pues es importante tener como qué significa en su país ese registro civil, ese registro del Estado civil y organizar. En ese registro consta si usted es una persona soltera, casada, si está en una unión marital, perdón, de hecho, todo eso consta allí. Igualmente el documento de identidad, que es un documento que por lo general, salvo en algunos países en los que no hay eso que llaman el DNI, el documento nacional de identificación, en el caso colombiano es la cédula de ciudadanía y para las personas que viven fuera de su país es la cédula de extranjería. Ese documento que le identifica tendría que estar una copia de él en esa carpeta que usted esté organizando. Si tiene pasaporte, por supuesto también allí debería estar el pasaporte. Si tiene licencia de conducción, también es bueno tener una copia allí. Y asimismo una anotación suya, una hoja en la que usted anote datos básicos de identificación, por ejemplo su dirección, teléfonos, correos electrónicos. Muchas veces añadir allí en esa lista los datos de contacto de las personas significativas importa mucho. Algunas personas llevamos en nuestra billetera una tarjetita en la que están esos datos de contacto. Quienes están afiliados, por ejemplo, a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, llevan consigo un carnet en el cual no solo está expresada su voluntad, es decir, como un resumen del documento de voluntad anticipada, sino también datos de contacto en caso de emergencia. Es bueno, digamos, como llevarlo, pero si usted no lo lleva con usted, de todos modos, en alguna carpeta entre sus documentos debería reposar toda esta información de la identificación personal. El segundo punto que ya adelanté un poco es la identificación del grupo familiar, o sea, también escribir como el nombre, el documento de identidad, la dirección, teléfonos y correos electrónicos de las personas más cercanas a las que haya que llamar en caso de emergencia. Eso también ayuda mucho como para no perder de vista que no llamamos a alguien en un momento de crisis. La tercera información, que ya a medida que vayamos avanzando en la lista vamos viendo cómo se va volviendo cada vez más confidencial la información, como cada vez más privada. O sea, no es lo mismo llevar una tarjetita en la billetera que nos pueden robar que tener una carpeta resguardada que solo pocas personas saben en dónde está, en la cual hay también información de la situación laboral. Es decir, en esa carpeta donde usted guarda todas sus cosas, el tercer punto debería ser describir claramente si usted es una persona empleada, en dónde, en qué empresa o entidad, cuál es la fecha y el tipo de contrato, cuál es su caja de compensación. Esto importa mucho. Y asimismo, cuál es su registro único tributario. En el caso colombiano eso se llama el RUT, y en otros países ese registro sirve y se usa mucho para hacer una gran cantidad de trámites, igual que en Colombia. Si usted es independiente, eso también debería constar allí, como su registro tributario, sus contratos, como esa información laboral, que básicamente lo que indica es de dónde provienen sus ingresos. Y lo mismo, si usted no es empleada ni independiente, sino una persona dependiente, pues hay que relacionar allí el nombre de la persona de quien depende y como sus datos de contacto. Si usted es una persona que ya se jubiló y que recibe una pensión, pues es bueno escribir cuál es la empresa que administra sus pensiones y cesantías. En el caso colombiano es la AFP, o sea, la aseguradora de fondos de pensión. Y en qué anda esa pensión que recibe, o sea, cómo está, si esos trámites están en orden, consignarlo allí, y si no lo están, también consignarlo allí. Si no es ninguna de las anteriores, o sea, si no es una persona empleada, ni independiente, ni pensionada, entonces puede que sea beneficiario de una pensión, y en ese caso pues habría que añadir ese tipo de información. Un cuarto punto súper importante es el punto relacionado con la salud.
hay una información sobre la salud que necesitamos tener a la mano y que necesitamos tener muy ordenada en esa carpeta o el sistema que sea que empleemos para relacionar la información. Y en relación con la salud, pues es importante, en el caso colombiano existen las empresas promotoras de salud, que son las EPS. Y esas EPS prestan una gran cantidad distinta de servicios y relacionar el nombre de esa EPS a la que la persona está afiliada y si tiene un carnet, pues añadirlo sería buenísimo. En caso de que tenga medicina prepagada u otras pólizas de salud, que estas son como los pagos extra que se hacen aparte del servicio básico que prestan las EPS, pues interesante saber el nombre de la entidad, la dirección, los teléfonos, el correo electrónico, pues para poder en caso de una emergencia saber a quién acudir para la atención. Y lo mismo pasa con las administradoras de riesgos laborales. Todas las personas que trabajamos tenemos que estar afiliadas a esas compañías y esas compañías aseguran el riesgo de salud que se puede presentar en el trabajo. Es bueno que las personas cercanas a nosotros sepan cuál es esa entidad en caso de que llegue a ocurrir algo. Igualmente, según el sistema de salud colombiano, que se parece mucho a otros en el continente, además de las empresas promotoras de salud, hay también instituciones prestadoras de salud, que son las instituciones que le atienden regularmente. Saber cuál es la dirección y el teléfono en el que usted le atienden, así como en caso de que existan médicos tratantes, y en ese caso escribir el nombre, la especialidad, la dirección, teléfonos o correo electrónico, y muy especialmente en este cuarto apartado de la salud, una breve descripción del estado de salud. Ir actualizando eso como un pequeño diario en el que se escribe: estos son los últimos exámenes médicos que me hicieron, estos son los medicamentos que tomo regularmente, cada cuánto los tomo, etcétera, como ese tipo de cosas, para que en caso de no poder responder a las preguntas que nos hacen en situaciones de emergencia, una persona que tenga acceso a esa carpeta pueda contar de qué se trata. El quinto punto es el punto de los seguros adicionales. Algunas personas, desde que existe esa modalidad en el siglo pasado, se inventó la modalidad de las pólizas de seguro. Y es bueno tener información escrita sobre si existe una póliza de seguro de vida, por ejemplo, contar cuál es la póliza, cuál es el corredor de seguros, digamos o si se puede tener una copia de ese documento, pues maravilloso. Y aquí es clave tener información sobre las pólizas de planes funerarios. Eso hay en casi todos los países, que es una póliza o contrato que se hace con una entidad que presta servicios funerarios y que normalmente tienen unas coberturas que se eligen, es decir, de acuerdo con el monto que se paga cada mes, hay unas cosas que se pueden solicitar y otras que no. Entonces es bueno tener, si se puede, una copia de esa póliza en esa carpeta, en ese apartado quinto que se llama seguros adicionales. Y puede ser que también haya otros tipos de seguros, o sea, seguros, por ejemplo, a veces las personas aseguran sus bienes inmuebles, la casa, el carro, bueno, en fin, como yo sé que existen pólizas incluso para el teléfono celular, pero es muy probable que haya pólizas de esas grandes como que sea necesario saber en dónde encontrar esos documentos, pues que dicha que estén en esa misma carpeta. Igualmente, el punto 6 en esa carpeta debería estar relacionado con los bienes que las personas poseemos. Bueno, para el caso de quienes los poseen, por ejemplo, las escrituras de inmuebles, de casas y como de apartamentos, cosas así, la tarjeta de propiedad del vehículo si lo tienen, otros que habría que especificar porque pues a veces lo que pasa es que estamos en sociedades con otras personas, en inversiones y cosas de ese estilo, entonces habría que pensar en eso. Es importante, creo, en este aspecto tener en cuenta que después de que cumplimos 70 años, hay que consultar con un abogado la posibilidad de transferir bienes, porque eso tiene unas restricciones legales. Entonces, en caso de que alguien tenga el deseo de hacer por ejemplo, digamos un testamento en vida, hay que consultar si, de acuerdo con las leyes de su país, eso es posible, cuáles son los límites y los topes de la edad y tener eso presente.
El punto 7 en esa recopilación de documentos tiene que ver con los bancos y las otras inversiones. ¿En dónde está su cuenta bancaria? Si tiene usted una tarjeta de débito o crédito, ese tipo de cosas. O sea, como todas las cosas relacionadas con la información bancaria, siempre y cuando obviamente no se ponga en riesgo la persona por expresar esa información, sino es simplemente como una relación, ¿no? Esto es como un inventario o, como bien decía Sagdi al principio, una lista de chequeo. Si tiene, por ejemplo, títulos, valores, depósitos a término, ese tipo como de papeles bancarios, hacer la relación allí importa mucho. Como también importa un punto siguiente, el punto 8, que es una relación de pagos y deudas. Es bueno que en caso de que usted faltara, las personas cercanas supieran con un poquito de precisión, por ejemplo, si usted declara renta, en dónde encontrar ese documento, por ejemplo, los pagos que usted ha hecho de impuestos de sus bienes inmuebles, de sus vehículos, en caso de tener empresa, industria, comercio, ese tipo de cosas. Es decir, que luego, si usted falta, no vaya a aparecer un acreedor diciendo es que hace 5 años no paga tal cuota y resulta que sí la ha pagado. En caso de que usted le haya dado un poder a alguien o haya recibido un poder sobre alguien, es bueno también relacionarlo allí, o sea, que se sepa como ese tipo de movimientos, así como una copia de las obligaciones o de las deudas adquiridas. O sea, si usted solicitó un préstamo al banco, por ejemplo, dejen en esa carpeta una copia que les permita a las personas que luego tengan que enfrentar los trámites saber si efectivamente, como el acreedor alega, usted tiene o no una deuda pendiente. También como lo que tiene que ver con la vida doméstica, o sea, los pagos que hacemos de servicios públicos, agua, luz, teléfono, todas esas cosas. Los contratos que tenemos de servicios de internet, por ejemplo, en casa, o de telefonía móvil, digamos, como todos los contratos que pudiéramos tener. El 9º punto, para terminar esa carpeta, es uno que nos interesa muchísimo aquí en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, y hemos hablado un poquito sobre eso en otros podcasts, y es el apartado de los documentos que expresan la propia voluntad. Entonces, debería estar allí una copia del documento de voluntad anticipada y del carnet de afiliación a la fundación. Recordemos que el documento de voluntad anticipada es un documento en el que expresamos con total autonomía y con mucha información de por medio qué es lo que quisiéramos que suceda en 2 escenarios posibles. Un escenario que es el de la muerte médicamente asistida, es decir, eutanasia y suicidio médicamente asistido, y el otro escenario que es el de los cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico. En esos documentos de voluntad anticipada se expresa qué es lo que quisiéramos, como el nombre del documento lo indica, por anticipado. Es decir, si en el futuro yo me encontrara en una situación en la cual sea necesario hacer este tipo de maniobras médicas, lo que yo quisiera que suceda es esto. Además del documento de voluntad anticipada, es posible que haya documentos sobre deseos especiales. La versión más reciente del documento de voluntad anticipada que ustedes pueden descargar en www.dmt.org.co incluye un apartado para expresar esos deseos especiales, es decir, sobre procesos de velación, funeral, el destino del cuerpo, digamos, como ese tipo de cosas que no es que sean mandatorias, sino que son un poco como instrucciones para las personas que van a estar allí cuando ya no estamos, para que ellas sepan qué habríamos preferido si pudiéramos expresar. Igualmente, si usted tiene hecho un testamento, ese testamento debería estar allí entre los documentos que expresan su voluntad, y si fuera posible tener una copia de la historia clínica sería fantástico. La historia clínica es un documento médico que está escrito para las personas que le atienden a usted en su servicio de salud. Es un documento que solo usted puede solicitar, y es un documento en el que, como el nombre lo indica, está un poco la línea de tiempo de las razones por las cuales hemos consultado o hemos utilizado los servicios de salud. Entonces, eso, digamos, sería bueno como tenerlo allí en caso de que fuera posible. En Colombia, por ejemplo, todas las personas somos donantes, a menos que expresemos donantes de órganos, a menos que expresemos lo contrario. O sea, en principio, cada persona que se muere es un donante potencial, a menos que haya dicho expresamente yo no quiero donar mis órganos.
Entonces, si no se desea donar órganos, es necesario añadir eso en el documento de voluntad anticipada. De lo contrario, pues se entenderá, si la persona fallece, que es un donante potencial. Estas son las 9 cosas que deberían estar en esa carpeta de documentos que hay que preparar para que la sorpresa de la muerte no sea una carga adicional para las personas que nos quieren y nos acompañan. Banca del Parque Radio. Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Banca. Bueno, llega el momento de la tarea. Lina, ¿qué tarea le pones a los oyentes el día de hoy? La tarea es una tarea derivada de la conversación que acabamos de tener. Abra por favor su carpeta y empiece a hacer su lista de documentos y empiece a ordenar lo que debería tener en orden, de manera que las personas queridas puedan encontrar fácil y ágilmente la información que van a requerir en caso de que usted ya no esté. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Banca del Parque Radio. Gracias a ti, Harvey, y a las personas que nos escuchan por este momentito para sentarnos y pensar. Así es. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado, de distintas partes del mundo, de distintas partes de Colombia. Les enviamos un saludo y un abrazo fraterno muy especial. Gracias por esta información que sé y estoy segura a muchos nos puede servir, y a otros tantos que no tuvimos en cuenta ciertos momentos, pues nos puede ayudar a organizar aquello que pueda faltar. Recuerden que si ustedes quieren escuchar nuestros podcasts, estamos en YouTube, en Spotify y en iVoox. Allí hay un archivo de más de 7.200 podcasts de diversos temas, de diversa información, y por supuesto, ustedes nos pueden escuchar en vivo y en directo en www.bancadelparque.com. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.